Hola, muy buenas. Yo soy Luillo, del Esmial de Jamo, y durante esta tarde os acompañaré y presentaré a todos los participantes. Y es para mí un placer presentaros primero a Leonor Fernández, a ver, que está ya aquí con nosotros, que nos viene a hablar de la relación entre Tolkien y Pamela Trivers. Y bueno, algunos llevamos mucho tiempo en la STE, pero Eleanor es de las pocas que puedo decir que lleva toda la vida en la asociación. Sí, pues, pues, hola, agradezco esta oportunidad de poder compartir estos minutos con vosotros y me siento orgullosa de haber sido elegida para abrir este ciclo de charlas. Me gustaría que pronto podamos repetir, pero en persona, para poder saludar a todos mis amigos de la Sociedad Tolkien y hacer otros nuevos. Bueno, pues empecemos con la presentación. En el mundo de la literatura se producen con frecuencia conexiones que llaman mucho la atención. Autores con unos puntos de vista diferentes acaban teniendo trayectorias paralelas y sus vidas y obras se cruzan, aunque sea de un modo sutil. En este caso, se trata de la relación entre Tolkien y Pamela Travers, la autora de Mary Poppins. Es una relación principalmente indirecta, pero significativa por los paralelismos. También quisiera destacar que no ha sido citada antes en obras académicas y que, por ejemplo, Pamela Travers no aparece ni siquiera citada en el Tolkien Companion de Harmony School, que, como se sabe, viene a ser un gran referente sobre todo lo que tiene que ver con Tolkien. Con algunas curiosas coincidencias biográficas, ambos alcanzaron la celebridad por dos obras infantiles de género fantástico, Tolkien con El Hobbit y Pamela Travers con Mary Poppins. Sobre ambos sobrevoló la sombra de Disney, y ambos trabajaron para descubrir y resaltar la importancia de los cuentos de hadas en nuestro mundo contemporáneo. En este aspecto, puede que lo que más llame la atención sean sus enfoques sobre los cuentos de hadas. Es ilustrativo que Travers se refiere a ellos diciendo que los cuentos de hadas son como flores de agua, yacen tan livianos en la superficie, pero sus raíces se hunden profundamente en un pasado antiguo y oscuro. Al mismo tiempo, Tolkien puso en boca de Merry: "Hay que empezar por algo y echar raíces, y el suelo de la comarca es profundo. Sin embargo, hay cosas más profundas y más altas, y si no fuera por ellas y aunque no las conozca, ningún compadre podría cultivar la huerta en lo que él llama paz". ¿Acaso no están expresando la misma idea? De Tolkien tenemos más referencias, así que antes de empezar a comparar trayectorias, es necesario conocer más a Pamela Travers. Pamela Lyndon Travers se llamaba realmente Helen Lyndon Go y nació el 9 de agosto de 1899 en Maryborough, Queensland, Australia. Fue una niña solitaria con una imaginación muy desarrollada. Tuvo una infancia complicada, en un entorno que no le agradaba. De hecho, en su juventud se marchó de Australia y ocultó durante mucho tiempo sus orígenes. Su madre era australiana, propensa a la depresión y que padecía algunos problemas mentales. Su padre había nacido en Londres, aunque en realidad era de ascendencia irlandesa. Trabajaba como gerente de un banco, pero con poco éxito, seguramente debido a sus problemas con el alcohol. Murió cuando ella tenía 7 años, en lo que fue uno de los grandes traumas de la vida de Travers, una experiencia dolorosa agravada por el colapso mental de su madre. Ella se mudó entonces junto a su madre y sus dos hermanas a Nueva Gales del Sur, y allí pasaría su infancia y juventud. La vida de sus hijas sobrevivieron gracias a una tía abuela llamada Cristina Sarso. Cristina Saracet era una mujer muy fuerte, que fue una referente para la futura autora. De hecho, Travers escribió en 1941 unos cuentos de Navidad titulados Tía Sas, como regalo de Navidad para ella. Se publicaron en forma de libro en 2014. Lo cierto es que muchos críticos especulan que ella pudo ser una de las inspiraciones de Mary Poppins. De alguna manera, esa mujer tan fuerte recuerda a Jane Mead,
la tía de Tolkien, que también ha sido señalada como una inspiración para él, e incluso se la ha vinculado con el origen de Gandalf. Travers descubrió el mundo de las artes dramáticas en su adolescencia y empezó a actuar en Australia. Según su biógrafa, sintió que su nombre no era lo suficientemente romántico. Decidió adoptar un nombre artístico. Eligió Pamela, un nombre de moda en ese momento, y eligió de apellido el nombre de pila de su padre, Travers. Después del fin de la Primera Guerra Mundial, se trasladó a Europa, primero a Irlanda y luego a Inglaterra. Allí se dedicó a trabajar como actriz y comenzó a escribir. En este periodo, Pamela Travers se transformó de una joven con inquietudes, que había heredado de su padre el amor por los mitos irlandeses, en una prometedora artista, especialmente aficionada a la poesía y muy influenciada por un círculo de amistades vinculadas a la intelectualidad irlandesa. George William Russell, un conocido intelectual de Irlanda, la tomó bajo su protección y se convirtió en una especie de figura paterna y en su mentor literario. Russell era polifacético: escritor, editor, crítico, poeta, pintor, seguidor del teosofismo, pero ante todo era un nacionalista irlandés, implicado en el proceso de independencia de su país. A través de él, Travers conoció al poeta William Butler Yeats y al gurdú George Gurdjieff. Yeats, Premio Nobel de Literatura en 1923, es probablemente el gran poeta irlandés y principal representante del renacimiento literario irlandés, que recuperó el folclore tradicional e hizo de él una seña de identidad nacional propia. Su relación con Russell le llevó a interesarse por el mundo esotérico. Gurdjieff, de origen armenio, fue uno de los maestros espirituales más controvertidos de su tiempo, que introdujo en Occidente algunas ideas orientales, como el sufismo. Su vínculo con los dos personajes anteriores venía precisamente por su apego al mundo espiritual y esotérico. Estos hombres se convirtieron en los guías espirituales de Travers y le inspiraron a desarrollar sus propias ideas sobre los mitos y los cuentos de hadas y su importancia para la vida contemporánea. Travers tuvo numerosas relaciones románticas con hombres y también con una mujer, aunque nunca se casó. En 1939, cuando ella tenía 40 años, adoptó un bebé en Irlanda al que llamó Camillus y al que no le dijo que tenía un hermano gemelo. Ser responsable de la separación de dos hermanos y negarle a su hija información sobre sus orígenes ocasionaría problemas, y contribuyó a crear una leyenda negra sobre el carácter de Travers, seguramente con una base cierta. Se la llegó a considerar déspota e incapaz de sentir empatía por los demás. En el terreno literario, su primera novela fue Mary Poppins, publicada en 1934, que narra las aventuras de una niñera mágica. El libro gozó de un éxito internacional y fue adaptada al cine por Disney en 1964, con la misma aceptación popular que la novela. A lo largo de toda su vida, Travers siguió escribiendo, hasta completar un total de 8 novelas de su personaje más querido. Aunque escribió otras obras, tanto de ficción como de no ficción, ninguna alcanzaría el eco que tuvieron los libros de Mary Poppins. Las historias de Mary Poppins llamaron pronto la atención de Hollywood y en particular de Disney. Sin embargo, Disney necesitó más de 20 años en adquirir los derechos para adaptar Mary Poppins al cine. Travers rechazó todas las ofertas hasta que, debido a sus problemas económicos, cedió con grandes ganas a cambio de $100.000, equivalentes en la actualidad a más de 2 millones de euros, y un 5% de los beneficios de la película. Por el contrario, esto implicaba, además de la cesión de los derechos, también la pérdida de control sobre el guión. El conflicto estaba servido.
El choque de visiones entre la autora y las ideas propuestas para la película fue considerable. Además, sus sugerencias fueron sistemáticamente rechazadas, lo que reforzó su frustración. Travers se opuso a los cambios en la trama, como convertir a la señora Banks en sufragista o insinuar sentimientos románticos entre Mary Poppins y Bert el Destornillador. Tampoco le gustaron ni la música ni las canciones y planteó muchas objeciones al casting, especialmente por el papel protagonista masculino, Dick Van Dyke. Pero sobre todo, le disgustaron profundamente los pingüinos animados. Una imposición del estudio para demostrar su capacidad tecnológica a la hora de mezclar dibujos animados con personajes reales. Sin embargo, la mayor objeción de Travers a la película fue la forma en que Disney describió a Mary Poppins. En la película, la niñera mágica interpretada por Julie Andrews es dulce, gentil y alegre. Por el contrario, el personaje de los libros de Travers definitivamente no era alegre, más bien era algo arisca y vanidosa. Todo estaba demasiado edulcorado en la película. Por ejemplo, mientras que en el libro Mary Poppins hace su entrada en la historia arrastrada por una fuerte ráfaga de viento que la arroja a la casa, en la versión de Disney flota como un ángel del cielo. O mientras que en el libro la niñera sugiere hacer un pastel con los pájaros de la catedral de San Paul, en la versión de Disney canta sobre empatizar con los animales y alimentarlos. La historia de las circunstancias de la adaptación cinematográfica ha dado lugar a una película titulada Al encuentro de Mr. Banks, con Emma Thompson interpretando a Travers y Tom Hanks a Disney. A medida que Travers envejecía, se volvió cada vez más retraída. Vivió sus últimos años en una casa en Chelsea y durante este tiempo se relacionó con pocas personas. De hecho, fue muy reservada durante la mayor parte de su vida. Evitó a los entrevistadores y biógrafos, contraria a revelar detalles de su pasado. Pamela Travers falleció el 23 de abril de 1996 en Londres a la edad de 96 años. Vamos a ver ahora algunos paralelismos entre Pamela Travers y Tolkien, tanto de su vida como de sus ideas. Ambos nacieron en la misma época, en la última década del siglo XIX. Tolkien era 7 años mayor. Ambos nacieron en territorios bajo la influencia del Imperio Británico. Tolkien en el sur de África y Travers en Australia. En un ensayo escrito en los últimos años de su vida, Travers especula con gran lirismo sobre la inspiración original de Tolkien. Tolkien nació en el sur de África, un lugar que conozco bien. Su propio viaje, su particular viaje interior, comenzó cuando siendo un niño tuvo una visión de la estrella de la tarde en el cielo sobre África. Otra coincidencia es que los padres de ambos eran banqueros, que fallecieron cuando tanto Tolkien como Travers eran niños pequeños. Él tenía 4 y ella 7. Sin embargo, sus trayectorias fueron diferentes. Mientras el padre de Travers fracasó en su profesión y fue degradado de su cargo, la muerte frenó la trayectoria ascendente del padre de Tolkien. Su primer éxito literario tuvo lugar en la década de los años 30 y trataba de una historia de fantasía para niños. Ambos libros se han convertido en clásicos de referencia en este tipo de literatura, aunque contenían mucho más de lo que a simple vista se podrían apreciar. La evolución de sus obras es interesante. En apariencia, en sus libros posteriores de Mary Poppins, Travers siguió una línea semejante, que al menos en su forma seguramente le debe mucho a autores como Barrie, el autor de Peter Pan.
Sin embargo, ella siempre imaginó a Mary Poppins como algo más que un cuento para niños. Travers utilizó los 8 libros de Mary Poppins para llegar a un público más amplio con sus ideas sobre la mitología. Por ejemplo, en Mary Poppins in Charity Lane, de 1962, la historia más mítica de Travers, la niñera lleva a los niños de los Banks una aventura en la víspera del solsticio de verano, la noche más mágica del año. Es una noche en la que las leyes y las reglas se disuelven como la lluvia en la hierba, y en la que puede pasar cualquier cosa, posible o imposible. Es todo un viaje a un mundo secundario, al mundo de fantasía, que aparece en el herrero de Cotton Mather. Por su parte, Tolkien evolucionó de forma más evidente respecto a la edad del público al que iban dirigidas sus obras. De una manera simplificada, si consideramos que El Hobbit podría encajar en la categoría de cuento de hadas, El Señor de los Anillos puede ser descrito como una leyenda y El Silmarillion como un mito. El elemento místico fue muy importante en sus vidas. Tolkien lo canalizó a través de su fe religiosa católica, y Travers a través de diferentes experiencias, desde el budismo zen al chamanismo, de los nativos americanos. Las diferencias vienen de que Tolkien mantuvo su fe desde su conversión en la infancia, mientras que Travers evolucionó a lo largo de su vida a través de sus numerosos viajes y múltiples experiencias. Los mitos y los cuentos de hadas fueron para ambos un importante elemento en su concepción del mundo, desde temprana edad y una de las bases para su creación literaria, tanto para sus novelas como para sus ensayos. Ella indica que el mito ha sido objeto de mi estudio y mi alegría desde que tenía 3 años. Los verdaderos cuentos de hadas proceden directamente del mito, mientras Tolkien reivindica su validez más allá del mundo infantil. Creo que lo que llaman cuentos de hadas es una de las formas más grandes que ha dado la literatura, asociada erróneamente con la niñez. Más allá de los paralelismos, también existen conexiones entre ellos. En 1976, Travers y Deme Doolin, una amiga también escritora, fundaron Parábola, una revista para explorar mitos y tradiciones espirituales antiguos. Travers escribió más de 40 ensayos para esta revista, muchos de los cuales están reunidos en un libro publicado en 1969, titulado What the Bee Knows: Reflection on Myth, Symbol and Story. La abeja representa simbólicamente la vida eterna. En una de sus reflexiones más conocidas, Travers, que viene a resumir parte de su propia filosofía, explora el origen de este título. La esfinge, las pirámides, los templos de piedra son tan endebles como el puente de Londres. Nuestras ciudades vienen a ser tiendas de campaña instaladas en el cosmos. Pasamos, pero lo que sabe la abeja, la sabiduría que sostiene nuestra vida pasajera, por mucho que la neguemos o la ignoremos, permanece para siempre. Tolkien es citado en estos ensayos, y algunas de sus aportaciones, como sus conceptos de mundo primario y mundo secundario, son asimilados por Travers, quien define a Tolkien como un subcreador, en una categoría en quien también incluye a Ursula Le Guin, afirmando que bebieron del antiguo código y que ambos desde mucho sus niñeras. Aunque puede resultar a los que me escuchan, mundo secundario es un término utilizado por Tolkien para referirse a un mundo o entorno ficticio, coherente, creado por un ser humano, también llamado subcreación, y o creador es un subcreador. Este mundo secundario contrasta con la realidad, a la que llamamos mundo primario. No obstante, Travers critica a Tolkien por el hecho de que Bilbo adquiriera el anillo de forma no heroica o que éste fuera destruido por accidente.
Algo que sí que tuvieron en común Tolkien y Travers fue su aversión a Disney, aunque la autora acabó vendiendo los derechos de Mary Poppins. Tolkien es muy claro en una carta de julio de 1964 a la señorita J. L. Curry, una estudiante de la Universidad de Stanford. Reconozco su talento, pero siempre me ha parecido irremediablemente corrompido. Aunque en la mayoría de las imágenes procedentes de sus estudios hay paisajes admirables o encantadores, el efecto de todos ellos para mí es repugnante. Algunos me han dado náuseas. Es simplemente un tramposo, dispuesto, incluso ansioso, por defraudar a los menos experimentados mediante artimañas, lo suficientemente legales para mantenerlo fuera de la cárcel. Ninguna propuesta de Disney me merece ninguna consideración. No soy tan pobre. Son varios los analistas que ven en la filmación, ansiosos por defraudar a los menos experimentados mediante artimañas, una referencia a Mary Poppins y la controversia sobre su adaptación al cine que se estrenó ese año. Tolkien acaba la carta señalando que se ha retrasado algunas semanas en terminarla por enfermedad y falta de una secretaria. Probablemente un símbolo del común disgusto que ambos debieron sufrir ante la adaptación cinematográfica es la palabra supercalifragilísticoexpialidoso, inventada por los compositores de una canción para la película, de ajena al libro. Este neologismo es definido como algo que sirve para expresar lo que uno siente cuando se queda sin palabras. Ni Travers, tan segura de sus mensajes eternamente de los orígenes míticos de nuestro mundo, incluido el lenguaje, ni Tolkien, filólogo amante de las etimologías, entenderían la existencia de lo que por propia definición es una antipalabra. En esta presentación hemos hablado de las relaciones indirectas entre Travers y Tolkien, principalmente las opiniones académicas de ella sobre cómo encajaba la obra de Tolkien en la literatura inspirada en mitos y cuentos de hadas, las reflexiones de él sobre Disney, que implícitamente se referían a mí. Sin embargo, Pamela Travers fue más concreta y a nivel personal se declaró fan de Tolkien en un documento algo especial, el número 7 de Tolkien Journal, un especial por los 75 cumpleaños de Tolkien. Tolkien Journal fue la revista de la Tolkien Society of America, dirigida por su fundador, Richard Floyd. En el número 15 se anunció la fusión permanente de la Tolkien Society of America con la Mythopoeic Society y de la Tolkien Journal con Mythos. Esta es la carta homenaje que Pamela Travers escribió a la revista. Hay que entender que en esta época, 1967, Tolkien se había convertido en un icono de la contracultura, y su obra se veía como un símbolo contra la guerra, a favor del ecologismo y el fenómeno hippie, etc. Esto es lo que dice en la carta. Sí, soy una admiradora de la obra de J.R.R. Tolkien, particularmente del Hobbit, que me parece de un lirismo perfecto y completo. No participo del culto a Tolkien. Sin embargo, todo vive a pesar, y no gracias a voces. Los cultos, por su propia naturaleza, de algún modo, estancan las aguas y el río de Tolkien debe fluir y fluir. Mis bendiciones y agradecimientos para él. Aunque Travers se muestra algo contraria a este culto a Tolkien, describe su obra en una visión más intemporal, con una bella metáfora, un río cuyas aguas deben fluir y fluir. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Eleanor. Mientras Erendis nos va buscando alguna pregunta, venga, empiezo yo por preguntarte algo. Es una relación que al menos yo no conocía y ¿cómo te dio, en qué momento descubriste tú esta relación? Pues, pues,
Pues mi padre estaba buscando en internet para cosas sobre Tolkien, Sí. porque él investiga mucho sobre Tolkien y encontró esta carta de Pamela Travers Ujú. refiriéndose a Tolkien. Este número de la revista, donde muchos autores dicen que son fan de Tolkien. Y justo encontró esta, donde Pamela Travers se refería a fan de Tolkien. Eh, yo lo vi y me pareció interesante. Y sabiendo un poco de la vida de Travers, porque hacía unos días había visto un documental, me acordé de que tenían unas pocas relaciones, más o menos eran de la misma época. Ujú. Entonces me pareció interesante y entonces me puse a investigar. Y pues encontré, Bueno, hay un montón de material. A ver si tenemos alguna pregunta de los lectores a través de YouTube. A ver si nos sale alguna. Sí que ha habido bastante actividad y bastantes comentarios. A ver, por ejemplo, esta de Laura. Me encantaría hacer un hilo al respecto en Twitter y tomarte de referencia, si no hubiera problema. ¿Qué le respondes a Laura? pues estaría muy interesante. Vale, muy Y bien. sí, estaría muy chulo que esta relación se difundiera en más redes sociales y que mucha más gente pudiera saber que Tolkien tenía relación con otros autores y que otros autores también habían leído a Tolkien y que también les parecía. Perfecto. Lo único, Laura, si no te importa, cuando lo hagas, menciónanos a la cuenta de la Sociedad Tolkien en Twitter y así podemos seguirla todos. A ver, otra pregunta, esta vez de Antonio. ¿Cómo y cuándo conociste a Tolkien? Pues yo conozco a Tolkien desde básicamente que tenía 2 meses, porque mis padres me llevaron cuando tenía 2 meses, me llevaron a la Estelcón de un bar de 2006. Así que, pues, desde siempre he tenido referencia a Tolkien y siempre, pues, he ido a todas las Estelcones y pues siempre he estado ahí. Para mí Tolkien ha formado parte siempre de mi vida porque, claro, desde que tenía 2 meses, no recuerdo de mi vida en el que nunca hubiera sido como, queda poco para la Estelcón o algo Ujú. así. Siempre he estado como en Tolkien. Sí, sí, doy fe, doy fe. Pregunta de Istel. ¿Crees que tiene relevancia los paralelismos en la vida de Tolkien y Travers a la hora de crear sus mundos de fantasía? Pues, em, como Travers, como he dicho en uno de los slides, Ujú, Travers eh, ha mencionado, hizo un artículo en el que dice que Tolkien y una señora llamada Ursula Le Guin ambos bebieron de las mismas fuentes y que le deben mucho al antiguo código. Que ambos ujú, entonces, pues, sí, yo creo que sí que tienen relevancia esos paralelismos, porque los dos tienen los mismos puntos de vista, ujú, eh, de orígenes similares, y tienen mismos orígenes y tienen los dos los mismos puntos de vista, porque ambos, eh, porque ambos, que me explique, los dos tenían puntos de vista similares, porque como he mencionado, Mary Poppins, In Charity Lane y El herrero de Button Mayer tienen una gran similitud, ujú. porque ambos son místicos, tienen ideas místicas. Así que, sí, son muy similares. Mary Poppins se quedó en los cuentos infantiles, pero Tolkien fue evolucionando. Y como he dicho antes, el Hobbit podría ser un cuento de hadas, el Señor de los Anillos una leyenda y el Silmarillion un mito. Por eso que sí, parten del mismo punto, pero han llegado a puntos diferentes. Muy bien. No sé si tenemos alguna pregunta rápida. Sí, David nos pregunta, ¿has leído algo de Travers o solo de Tolkien? Pues he leído Tolkien, eso sí, pero de Travers estoy en proceso de leerme los 8 libros de Travers. Estoy aún en proceso. Pero de Tolkien sí que lo he leído.
Vale, muy bien. Pues nada, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y compartirnos esta charla. Y nada, nos seguimos viendo durante la conferencia. Sí, adiós. Adiós.